Dios grande y maravilloso, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Santo, 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 Dios todopoderoso, grande en amor y en misericordia. Te alabo, bendito Dios, porque eres bueno con nosotros. Te alabo, Señor, porque eres Dios, dador de la vida y de las oportunidades. Te alabo porque hoy nos permites estar como Iglesia Cristiana Digital delante de tu presencia, Señor. Nos presentamos para decirte, Señor, que en este día nuestro corazón y nuestra mente sean ofrenda grata delante de ti. Recibe, Señor, este servicio con cada uno de los que nos acompañarán y de los que después verán este servicio, Señor. Queremos glorificarte y exaltarte, bendito Padre, porque eres un Dios que nos amas con ese amor eterno. Eres un Dios grande en amor. Eres nuestro Dios fiel para siempre. Recibe toda honra, gloria, alabanza y honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pues muy buenos días, Iglesia Cristiana Digital. Dios ha sido con nosotros grande, porque por Él es que hoy tenemos vida, por Él es que hoy nos permite estar reunidos en su nombre. Y pues mandamos saludos y damos la bienvenida. Vamos a iniciar con la Ciudad de México. Y Mari Torres, Dios te bendiga. Ale, Dios te bendiga. Mandamos saludos y bendiciones ahí en Centro Histórico, en Camino Desierto de los Leones, en Coyoacán, en Tepalcates, en Calzada Zaragoza y Las Águilas. Los que nos acompañan en estos lugares sean bienvenidos y Dios derrame bendición en cada uno de ustedes. Acá en el Estado de México mandamos bendiciones ahí en Tecámac, en Atlacomulco, en Naucalpan, Tlalnepantla, San Agustín Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Río de los Remedios, ahí en Ecatepec, en Chicoloapan, Los Reyes La Paz, San Agustín Ecatepec, Bosques de Aragón, aquí en Atenco, El Tejocote, Xocotlán, Texcoco, El Paso, San Felipe, Riva Palacio, La Magdalena y aquí en Tocuila. Y de igual manera, los que se conectan sean bienvenidos, los que verán después este servicio, Dios les bendiga y un saludo. Ahora vamos acá a Guerrero, al estado de Guerrero, mandamos bendiciones y también gracias por los que nos van a acompañar ahí en Cacahuananche, en Chilpancingo, en Huixuco de los Figueroa, en Iguala, en Lagunillas, ahí en Nanche Dulce, en Mayanalán y en Paso Morelos. Dios derrame bendiciones en cada uno de estos lugares del hermoso estado de Guerrero. También ahí en Morelos, saludos ahí en Cuautla, Morelos, en Cuernavaca, ahí en Santa Rosa 30, Xochitepec, Morelos y Monterrey. Saludos ahí en Monterrey porque hay hermanos en la fe que nos acompañan en los servicios y nos gozamos, pero sobre todo la gloria y la honra sea nuestro Dios. Pasamos acá a Puebla, aquí en Puebla, en Mexicali, ahí en Baja California, en Veracruz, en Córdoba y en Fortín de las Flores, en Jalisco, Guadalajara, Tepetitlán y Arandas. Bienvenidos, hermanos que nos acompañan en la fe en esos lugares. Aquí en Querétaro también, familia en la fe y familia en la carne, mandamos saludos ahí en Querétaro, en Aguascalientes, en Pachuca, Tijuana y Chiapas. Gracias a Dios por esos lugares que nos acompañan. También bendiciones y saludos porque después ven estos servicios allá en Canadá.
Ahí en California mandamos bendición y saludos en Los Ángeles, California, en San Francisco, en Van Nuys, en Santa Mónica, en Chicago, en Houston, Texas, en Dallas, en Fort Worth y en Phoenix, Arizona, Atlanta, Carolina del Norte, Las Vegas. De igual manera, ahí en Miami, Florida, en Provo, Utah, Dios les bendiga. Y seguimos gozándonos también, mandando bendiciones, porque también hay hermanos en la fe que nos acompañan de Centroamérica y Sudamérica, y lleguen hasta allá estos saludos y bienvenidos los que se conecten, hermanos ahí en Brasil, en Colombia, en Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Así es que si se me pasa algún lugar, perdónenme, hermanos, pero todos, aun los que después ven estos servicios, que hay muchas personas que no conocemos de dónde son, pero vemos que se conectan. El Señor les bendiga, porque lo importante es que le podamos decir al Señor: hoy vine a alabarte. Hoy te doy gracias por este día, te doy gracias por la vida, porque tú llegaste a mi vida en un día muy especial. Y hoy con todo nuestro corazón preparémonos para escuchar la palabra de Dios y seamos ministrados a través de su Espíritu Santo, pero entonando esta alabanza que sea la adoración, la exaltación a nuestro Dios. Iglesia Cristiana Digital, cada uno de ustedes sean bienvenidos. Así es que creo que todos tenemos ese corazón de gratitud y queremos alabar a nuestro Dios. Y una forma también de alabar a nuestro Dios es abrir la palabra de Dios, escudriñarla, leerla y encontrar las hermosas promesas que Él tiene. Vamos a invitar a que en el libro de Segunda
de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. La palabra de Dios nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara cubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Palabra de Dios que es hermosa, y decirle: de gloria en gloria te veo. Moldéame, transfórmame a tu imagen. Amén, amén. Padre eterno, Dios grande, Dios de todo poder. Dios Trino, nos acercamos a tu trono con reverencia, con amor, con un corazón dispuesto a usar este privilegio que nos das, escuchar tu voz. Bendícenos, Señor, tu Espíritu Santo nos limpie nuestros oídos para que te escuchemos. Sabes, te necesitamos, Padre. Y queremos, guiados por tu Espíritu Santo, caminar este camino. Por ello nos hemos acercado como Iglesia Cristiana Digital a escucharte. Bendícenos, Señor, te lo suplicamos. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Pues póngale ahí en su libreta: creciendo espiritualmente. Y vamos a leer nuevamente la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto, en su capítulo 3, versículo 18. La palabra del Señor dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
la importancia de saber el sentido exacto de cada una de las palabras que escuchamos o que utilizamos nos permite comprender el mensaje que se nos esté dando, repito, o que estemos dando. Debemos entender que hay palabras que se pueden interpretar, y todo esto lo hablo en sanidad, no palabras sueces, no, las palabras normales de un diccionario sano pueden interpretarse de varias formas. Por ejemplo, la palabra banco, que puede significar un lugar financiero, que puede significar un asiento, que puede significar una mesa de trabajo, el banco de trabajo precisamente de un carpintero, de un herrero. O veíamos hace algún tiempo frases jocosas donde decían, mi abuelita quemó el disco, y veíamos que quemaba un disco, literalmente quemaba un disco, y en la informática quemar un disco es hacer una copia de. Esto es importante para la vida, y si esto es importante para la vida, ¿cuánto más importante será si se trata de la palabra de Dios? Hoy, para entender la importancia de este pasaje al que nos vamos a referir, necesitamos saber el sentido de cada palabra usada por el apóstol bajo la inspiración divina. ¿A qué pasaje nos referimos? Nos referimos a Colosenses 3. Por favor, busque usted ahí en su Biblia Colosenses capítulo 3 y vamos a hacer la lectura de los versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, la transformación espiritual, para que vayamos creciendo espiritualmente, esta transformación que buscamos viene por quitarnos el ropaje sucio de la vida pasada pecaminosa en la que vivíamos y por ponernos las nuevas vestimentas que Cristo provee. Y hablando de Colosenses 3, 12 al 13, se nos da una nueva vestimenta que está formada por, fíjese, dice ahí la palabra del Señor. Estamos en Colosenses 3. Vestíos de profunda compasión, de misericordia entrañable, un sentimiento que viene de dentro, no fingido, que tiene como mayor deseo proteger a nuestro prójimo. Cuando estoy leyendo este pasaje, mi mente me lleva a una experiencia que se dio cuando mi hija Marta Patricia estaba estudiando la primaria
Y el profesor, o profesora, no recuerdo, por razones de disciplina, iba a sancionar, a castigar a un compañero de mi hija ahí en el salón. Y Patty levantó su mano y se ofreció a recibir el castigo por ese compañero de clase que era, me acuerdo, en ese entonces era un reglazo, y ella se ofreció. Eso es compasión. Yo no sé si usted, con sus familias, con sus hermanos, con sus compañeros de trabajo, ha vivido eso, pero ¿qué cree? El Señor Jesús nos dice que nos vistamos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. También nos habla de benignidad, dice ahí, que nos vistamos de benignidad, de bondad. Y esto debe de ser de una forma práctica. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿O qué el Señor nos quiere decir con esto? Que debemos de darle a una persona lo que esta persona necesita, no lo que merece, porque Dios así trata con nosotros. Nos da lo que necesitamos por su gracia y por su misericordia. No nos da lo que merecemos, puesto que lo que merecemos es lo peor que nos podamos imaginar. Cuando yo trabajé en una empresa, tuve a muchos trabajadores bajo mi cargo. Debo reconocer que fui muy exigente. Sin embargo, también debo mencionar que durante 15 años, diría yo, muchas ocasiones, dimos la oportunidad, dimos la facilidad de varias situaciones a varios trabajadores. Me acuerdo que en alguna ocasión uno de ellos me dijo: necesito salir porque me acaban de avisar de mi casa que hay un problema. Vete sin cambiarte, vete así. Y ya firmé la autorización para que saliese uno de los trabajadores. Como eso, varias cosas. Dios puso en mi corazón esa bondad, esa benignidad para con trabajadores. La palabra del Señor nos sigue diciendo ahí en el versículo 12 que nos debemos de vestir de humildad. Y esta palabra viene de la palabra griega humus, que quiere decir de la tierra. Es lo que saqué del diccionario. Y nos lleva a pensar, hermanos, que venimos del polvo y al polvo regresaremos. Entonces implica una evaluación correcta de uno mismo, porque sabe, a veces nos sentimos tan limpios, nos sentimos tan santos, etcétera, que pareciera que caminamos unos 10 centímetros arriba del piso. A los maestros se les olvida que ayer fueron alumnos. A los doctores se les olvida que en la infancia, adolescencia, juvenil, fueron pacientes
enfermos estuvieron. Y podemos decir de muchas circunstancias similares, ¿sabe? A los pastores a veces se nos olvida que ayer éramos ovejas de algún rebaño. Y se nos olvida que tenemos una responsabilidad de cuidar el rebaño, pero llegamos a sentirnos tan arriba, que no sabemos voltear hacia abajo. Necesitamos tener humildad. Pablo escribió ahí en su carta a Romanos, en su capítulo 12, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y no es desprecio, no es autodesprecio de lo que Dios nos bendice o de lo que Dios nos permite ser, no. Es una medida honesta ante Dios. ¿Sabe? Decía yo de algunos que nos llegamos a sentir por arriba de la gente. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales, todos. Aquel que se dice pastor, aquel que también hay apóstoles, ¿verdad? Se dicen apóstoles. Aquel que se dice diácono, aquel que se dice maestro, aquel que se dice oveja del rebaño. Todos valemos ante los ojos de Dios lo mismo, exactamente lo mismo. Uno no puede ser humilde a menos que tenga algo por lo cual estar orgulloso. Y yo estoy orgulloso de mi Dios. Amén. Yo estoy orgulloso de mi Dios. Yo estoy orgulloso de cada uno de ustedes. Demetrio, que Dios te bendiga, gloria al Señor. Josefina, que Dios me la bendiga, gloria al Señor. Jaime, que Dios me lo bendiga junto con toda su familia. En fin, cada uno de los que están ahí, María Elena Torres, bendiciones. Todos valemos exactamente lo mismo ante los ojos de Dios. Mi esposa y yo no somos mejores, ni tenemos una altura mayor, no. Somos iguales. Y mire, nada más lo que nos dice la palabra del Señor. Vaya usted a Filipenses 2:5. Vaya usted, por favor, a Filipenses 2:5. Dice en la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ve? Y Miqueas, anótele nada más, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios.
La humildad es parte de este ropaje que Dios quiere que usemos como hijos de Dios mismo. Que sea un distintivo, es un ejemplo, como un color que fuera la humildad. Porque si nuestro Señor Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre, y se humilló para llevar las cargas, para ser en la cruz Salvador y Redentor de nuestras vidas, nosotros, ¿por qué a veces, no pocas, a veces, no pocas, muchas, nos llegamos a sentir, decía mi abuelita doña Cucú cuando llegaba yo muy así, decía, uy, tú estás muy fufurufo, te sientes muy chipocludo, así decía mi abuelita, y tuve que recibir física y emocionalmente algún par de bofetadas para entenderlo. Otra parte del ropaje que el Señor nos dice que usemos, que nos vistamos, es mansedumbre. Mansedumbre. Su sentido es que tengamos poder bajo control, autodominio propio. Y nos dan un ejemplo, que es como domar un caballo silvestre o salvaje, que hasta que es domado, sirve, es utilizable. Cuando su fuerza no está bajo control, de nada sirve ese caballo, por fuerte, por hermoso que sea. Igual, el cristiano que no ha sido domado, óigalo bien, domado por Cristo Jesús, vaya su temperamento descontrolado, y por eso es importante entender y poner en práctica el darle el control de nuestra vida a Cristo Jesús. Como este ejemplo también me lo da mi abuelita, tú necesitas un freno, como la mula, como el caballo, porque a veces necesitamos que el Señor nos cale la rienda, Somos impetuosos. Cuando sufrimos un agravio queremos explotar y lanzarnos contra la gente, y el Señor nos tiene que controlar. Tener esa mansedumbre, ¿sabe? Así que el sentido final de mansedumbre pudiera ser una persona que tiene poder, pero no abusa de ese poder. Que no abusa. Moisés es un claro ejemplo de el hombre más manso sobre la faz de la tierra después de Cristo. Jesús, teniendo todo el poder como Dios mismo, nunca abusó de su poder. ¿Se acuerda de estos discípulos del Señor que le pedían mandar fuego sobre los samaritanos? ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado, ay, si a este o a estos les cayera un rayo del cielo? Y a veces, en broma, muchas veces en serio, hemos dicho, Señor, ya llévate a este o te lo mando, porque estamos llenos de furor, molestia contra alguna persona.
La mansedumbre, repito, es parte de este ropaje que Dios quiere que usemos, que va hilvanado de paciencia, de paciencia. Y cuando estuve buscando para comprender y dar a entender la paciencia, me llevó a un pensamiento. ¿Cuánta paciencia debe de tener un campesino para ver que esa semilla que sembró, llámese maíz, frijol, etcétera, empieza a germinar? No es de un día a otro, empieza a germinar. Paciencia para hacer la labor de campo, darle tierra, así le dicen, creo, y ver que va creciendo hasta que está ya en su tamaño y se puede cosechar. ¿Sabe? Mucha paciencia bajo el sol, bajo la lluvia. Su sentido es, pues, alguien con la fuerza suficiente, con la fuerza especial para resistir las inclemencias del tiempo. Y hablando de los hijos de Dios, pues también la fuerza especial para resistir la oposición y vencer obstáculo tras obstáculo que se van presentando en nuestra vida. Quizá pudiéramos igualmente mencionar la paciencia de una mujer que está embarazada, la paciencia, 9 meses. Y qué diré, los últimos 2, el último mes, paciencia, porque es pesado estar embarazado. Lo ve uno, no es que yo haya estado embarazado, yo disfruté el tiempo con mi esposa, Dios lo sabe. Aún los antojos y los no antojos, lo contrario, los disfrutamos, ¿sabe? ¿Y qué me dice de la paciencia de un maestro cuando le toca un alumnado, un grupo irreverente? ¿Cómo enseñarle a estos, sabiendo que necesitan que sean educados, pero que ellos no quieren ser educados o no pueden someterse por la vida que han llevado? Les invito a ver una película que se llama Al Maestro con Cariño. Al Maestro con Cariño. Vean esa película, ¿sabe? ¿Qué me dice de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente con sus discípulos para irles enseñando. En algunas ocasiones el Señor dijo, ay, ¿hasta cuándo estaré con ustedes para que aprendan? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? Pero la misma paciencia que el Señor necesita para soportarnos, para guiarnos. Y hablando de soportar, parte de este ropaje para crecer espiritualmente es soportándoos unos a otros, soportándoos unos a otros. El sentido es como cubrir a una persona con el propósito de proteger. O sea, soportándoos unos a otros tiene el sentido de ayudar, el deber de ayudar al débil. No es cosa de sentarse a analizar
enjuiciar, de checar dónde está el problema, sino más bien correr a ayudar. Mire, haga de cuenta que el techo de una parte de la casa empieza a caerse. Usted no se va a quedar a pensar, ay, se está cayendo, sino va a correr con una viga, con un palo, a ponerlo para soportar y que no se caiga ese pedazo de techo. Necesitamos aprender a soportarnos unos a otros, porque unos y otros somos diferentes, caracteres diferentes, formas de pensar diferentes, rostros diferentes. Me dice mi esposa, ya estás enojado. Y pienso yo, ¿en qué me lo veo? Pues nada más en la cara. ¿Sabe? El soportarnos, el cubrirnos, el ayudarnos unos a otros, se nota en la práctica. No es decir, es estar dispuestos a ayudar, a soportar a otros. Y esto nos lleva a la otra parte, perdonándoos unos a otros. Y viene a mi mente así, ¿cuántas veces he de perdonar? ¿70 veces? Y el Señor dijo, 70 veces 7. Y no quiso el Señor poner una cantidad, sino que entendieran que es estar perdonándonos, porque cada uno de los seres humanos, ustedes y nosotros, caemos constantemente en errores que ofenden a Dios, en errores que afectan a la gente, como gente que nos afecta. Y necesitamos tener esa vestimenta, esa parte de la vestimenta que Dios quiere que mostremos en la práctica, perdonándoos unos a otros. Y esto de 70 veces 7, repito, no era por multiplicar, no, sino que significaba, tienes que perdonar siempre. Un sinfín de... ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? Por ejemplo, usted que está ahí, no voy a decir nombres, pero ¿cuántas veces le ha perdonado el Señor en un día? Ya no digo toda la vida, no. En un día, ¿cuántas veces ha cometido error? Y usted, al doblar sus rodillas y al exponerle al Señor su error, su pecado, el Señor le dice, te perdono. ¿Sabe? Un escritor antiguo, tomando estos pasajes, Mateo 6, 14, 15, lo utiliza para indicar correctamente que Dios nos perdona a base de la manera en que nosotros perdonamos a otros. Ustedes y nosotros somos muy buenos para repetir pasajes. Pero, ¿sabe? El problema es cuando no solamente lo sabemos de memoria, sino cuando hay que llevarlo a la práctica, ¿sabe? Dice la palabra del Señor. Allí en Mateo 6, en el versículo 12 en adelante, hablando de la oración, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Porque si nosotros perdonamos las ofensas, el Señor nos perdonará, dice su palabra. Ahora, en la realidad, ¿lo hacemos?
¿Lo hacemos? ¿Sabe? Debemos entender que si nosotros por necedad, por rebeldía, por un corazón amargado, nos rehusamos, óigalo así, nos rehusamos a perdonar a nuestros prójimos por las faltas que hayan cometido contra nosotros. Dice que el Señor no nos perdonará a nosotros tampoco. Por eso, me acuerdo que decía Daniel Moore que la iglesia era una comunidad de perdonadores y perdonados. Vamos a pensar esto. Al revisar estos hermosos requisitos, óigalo, hermosos requisitos, podemos ver no solo la importancia, la grande importancia de cada uno de ellos, pero amén de esto, también podemos ver que cada uno de ellos muestra cada una de las características dentro de muchas que tiene el Señor Jesús. Lo que Él nos pide es de que pongamos en práctica lo que Él enseñó en el decir y en el hacer. Que nos pongamos esa vestimenta, ese ropaje. Cada pieza de la ropa que nos acaba de describir nos va a permitir que crezcamos espiritualmente, que crezcamos como individuos, que crezcamos como iglesia, que crezcamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes están creciendo y se sienten hasta halagados de decir, wow, yo ya superé esto? Gloria al Señor. Pero si hay algo que no hemos podido superar, primero doblemos nuestras rodillas, oremos con el Señor que nos ayude a salir adelante, a crecer. Porque mire, cuando crecemos en Cristo Jesús, es algo notorio. La gente se da cuenta. Se da cuenta. Y muchos de ellos habrán de decir, yo quiero lo que Él está viviendo. Muchos de ellos dirán, yo quiero aprender cómo él se puede o ella se puede controlar en circunstancias. Y lo que están diciendo, con otras palabras, es yo quiero crecer espiritualmente. Sus hijos, al ver el ejemplo de ustedes, sus compañeros de escuela, al ver el ejemplo de ustedes, desean lo que ustedes están viviendo. Si es así, gloria al Señor. Si nos falta, oremos. Pero preparémonos, esforcémonos a crecer espiritualmente como Dios quiere que lo hagamos. Y digámosle al Señor, Padre eterno, Dios grande, Dios de todo poder, te alabamos, te bendecimos. Te decimos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque ciertamente necesitamos que nos recuerdes, que nos guíes, que nos impulses con tu palabra, con tu Espíritu Santo, para que nosotros lleguemos aquel día a la estatura del varón perfecto que es Cristo, oh Jesús. Síguenos bendiciendo con tu palabra. Bendícenos doquiera que estemos, en cualquier parte de este mundo, en el horario en el que podemos participar. Síguenos bendiciendo, Señor. Te lo suplicamos, Dios. Y bendice, por favor, bendice a nuestras familias, orándolo todo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.
Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
pues oremos. Eterno Padre Celestial, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado como una familia, la Iglesia Cristiana Digital, de llevar a cabo este servicio para honra y gloria de tu nombre, mas también para edificación y bendición de nuestras vidas. Derrámate de una manera especial hoy en cada uno de nuestros hogares, doquiera que estemos como Iglesia Cristiana Digital. Y préstanos vida, Señor, para que el martes podamos reunirnos nuevamente en pos de tu nombre, te lo suplicamos, si a ti te place. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén. 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 Pues, hermanos, la bendición del Señor sea en cada uno de nosotros, pero también disfrutemos y compartamos esta bendición con nuestros familiares, con nuestros cercanos. Les mandamos un abrazo, grandes bendiciones. Hasta luego. Bye bye.